terminó, como saben ustedes, siendo un engaño, no hubo ninguna transformación. Esta es la hora, estamos a las 12 del mediodía con 40 minutos, voy a conversar a esta hora de la tarde, le tengo estudios a José Tello Alfaro, él es abogado, experto en temas electorales, y vamos a plantearle una pregunta que, digamos, creo que mucha gente se está haciendo. Este tema, ¿cómo ha ocurrido? ¿Cómo se ha permitido? ¿Qué dice la reglamentación? ¿Qué decía la reglamentación, la norma, respecto a aportes de campaña antes? ¿Y qué dice ahora? Y si es que ahora, con la famosa reforma que algunos llaman parche de reforma electoral, se va a poder impedir. Es decir, si luego del escándalo Barata podemos decir elecciones 2018 y elecciones 2021, esto no se va a volver a repetir, porque tenemos una normativa que lo impide. Nos explique José Tello. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Manuel? Ante todo, muchas gracias. Un gusto tenerte. Definitivamente estamos en una situación bastante complicada como país por todas las develaciones que han habido y complicada porque es un año electoral. Sí, pues. Entonces, si hemos advertido que estas situaciones se han dado en elecciones generales pasadas, estos entre comillas aportes que en realidad no lo son y lo voy a detallar a continuación, bueno, es complicado porque también nos genera zozobra respecto a cómo se van a financiar las campañas en los próximos meses. Las campañas para gobiernos regionales y municipales. Claro, gobernadores y alcaldes. En el caso, por ejemplo, de estos denominados aportes, que preciso no lo son, ha habido un manejo bastante particular. La fuente de origen, según declaraciones del mismo señor Barata, son de operaciones estructuradas, o sea, una caja negra que manejaba... La famosa caja 2. Correcto. Ahora, partamos porque el dinero es de procedencia, ¿no? Ilícita. ¿De ahí qué viene? De ahí viene otro tema más. El aporte, de acuerdo a la normatividad, en aquella época vigente era de 30 UITs. Ahora estamos hablando de 60, 240 UITs, ¿no? Pero nosotros teníamos parámetros de 60 UITs también en aquel momento, ¿no? Y si uno saca el cálculo, más o menos lo de las 60 UITs, imaginemos que la UIT estaba a 3.500 soles, ahora está en más de 4.000. 200.000 y pico. Más o menos. La UIT estaba a 3.500 soles, ahora está en más de 4.000. 200.000 y pico. Más o menos. O sea, echándole pluma es eso. Y hablamos de aportes de 3 millones, 200.000 dólares. En realidad, todos los aportes han superado los montos permitidos en aquel momento. Por eso, para mí, honestamente, no se puede hablar de aportes acá. Porque no van en torno al marco legal. Y eso es importante. Nosotros, por ejemplo, en el Instituto de Estudios Electorales, ¿no? Instituto Peruano de Derecho Electoral, hemos estado advirtiendo algunas situaciones con la normatividad vigente. Con esta, claro, con la actual, hoy en día, con la que supuestamente estamos post-reforma, que algunos creen que definitivamente no es reforma. ¿Estamos en lo mismo? Algo parecido, y lo voy a explicar. A ver, por favor, explíqueme, estoy atento. Resulta de que nosotros tenemos una restricción del aporte de la empresa privada hacia la organización política, pero esto no está claro en el propio tenor de la norma, que señala que al candidato una persona jurídica le puede hacer donaciones, sin precisar si tiene fines de lucro como una asociación civil, ¿no? O sea, las asociaciones que hay, ONGs, o si es una empresa privada con una finalidad lucrativa. Entonces volvamos a algo que ya hemos conversado acá anteriormente. El restringir que las empresas privadas den aportes es malo. Lo correcto es que den los aportes y que sean transparentes y que haya una buena fiscalización de los aportes que dan. Y además un buen seguimiento de qué ocurre una vez ya electas las autoridades en caso de que hubiesen sido apoyadas. Mejor dicho, la transparencia es mejor que la restricción. Y bueno, lamentablemente tenemos ahora una situación bastante particular porque no sabemos cómo se va a manejar las campañas políticas a nivel nacional en los próximos meses, ¿no? Fuera de que estamos hablando en este caso de operaciones comerciales, estamos hablando de empresas privadas, ¿no? Que pueden tener interés en vender bienes y servicios al gobierno local o al gobierno regional. Acá también hay que ver cómo se va a manejar respecto ya a lo que son, digamos, financistas que están fuera de la ley. Hablemos de crimen organizado, hablemos de narcotráfico, tal ilegal, minería ilegal, que ya sabemos pues que son mafias bastante complicadas, ¿no? Y que siempre buscan penetrar en la política. O sea que la conclusión es que no hemos resuelto el tema. Nunca se resuelve. Si no hay transparencia no se resuelve el tema. O sea, nos puede volver a pasar lo mismo. Podría volver a pasar. Tenemos todas las posibilidades de que con Odebrecht o cualquier otra empresa o cualquier otro financista o cualquier malintencionado
que financie campaña con la intención clarísima de pedir favor después, de ejecutar obra, de ser proveedor, lo que fuera, igual tiene el marco y la puerta abierta para hacerlo. Es que siempre hay las posibilidades, y esto tiene que tenerlo muy en claro nuestros oyentes, de que se saque la vuelta a la norma. Cuando se genera una norma restrictiva, claro, se ve muy bonita, pero en realidad se le puede sacar la vuelta perfectamente. Y ahí hay que tener cuidado, porque lamentablemente no hemos jugado a transparentar, ¿no? Y ahora más bien el rol fiscalizador de la autoridad electoral va a ser complicado, en este caso ahora, la OMP, una cosa, ¿no?, que lleva inmediatamente a conclusión y evaluación también es cómo se presentan las cuentas. Porque si partimos de la idea o de la conclusión de que Barata está diciendo la verdad o parte de la verdad, sin entrar a detalles, a montos fijos o determinados, es decir, lógica Odebrecht, confirmado por Barata, hemos apoyado a todos, ¿ok? Con un solo, con 1 millón, con 10 millones o con 300.000 soles. Eso entra de manera ilegal, como dices tú, ocultando. No es un aporte. No es un aporte. Un aporte tiene un parámetro legal. Correcto. Ahora, no es un aporte, pero sí financia. Y todas estos partidos y estos candidatos han presentado informes de rendición de cuenta OMPE. Y todos se ufanan diciendo, García, Keiko, sobre todo, hay que subrayar, todos dicen lo mismo. Pero el tono de García y el tono de Keiko, digamos, hay que ponerle como en subrayado, como en negritas y en altas, porque siempre es más fuerte. Diciendo que, y además como prueba, hemos presentado el informe y el informe no tiene ningún tipo de observación y si han tenido las hemos levantado. Claro. O sea, la pregunta es, ¿cómo presentan y qué tipo de OMPE tenemos? ¿Cómo fiscalizan? Que puede pasar, en el caso de Keiko, $1.200.000, en el caso de Toledo, $600.000, sin que se advierta. Te repito nuevamente, no es un aporte. Este es un dinero entregado. Démosle cualquier otro nombre, pero no es un aporte, no cumple con los parámetros legales. Claro. Y tampoco... pero entra la campaña y luego se buscan otros mecanismos para decir, esos de Odebrecht le pongo en Juan, en Pedro, en Lucho y digo que ha aportado 30.000, 25.000, 200... Vale forma de aporte. Para darle, para meterle al encuadre. Claro, nos estamos ahí entendiendo perfectamente, Manuel. Para darle forma de aporte, obviamente, pues, en buen cristiano licuamos el dinero recibido en bloque entre varias personas. Y ahí viene un detalle. ¿Qué fiscaliza, en este caso, el órgano electoral? Vamos, el dinero recibido en bloque entre varias personas. Y ahí viene un detalle. ¿Qué fiscaliza, en este caso, el órgano electoral? El gasto que se hace, obviamente, en la campaña. Pero también hay que entender algo. A OMPE, hasta el día de hoy, no se le dan las herramientas necesarias como para poder hacer un trabajo en su real dimensión. Correcto. ¿Qué debería hacer OMPE, por ejemplo? Digamos, en una situación ideal, ¿cómo le metemos a partir de hoy más lupa? ¿Cómo le metemos más ojo a las rendiciones de cuenta? La labor es difícil. ¿Complicado? Es complicado porque no hay transparencia. Repito lo que mencioné hace un rato. Pero escúchame, sí es verdad, eso es verdad. Pero mira, en los informes de gasto hay cosas bien groseras que a cualquiera le salta la duda y podría inmediatamente iniciar fiscalización. Por ejemplo, aportes de varios el mismo día y el mismo monto y en efectivo. O sea, tienes 10, Juan, Pedro, Lucho, no sé qué, aportando 42.251.90. Oiga usted, eso no hay que ser inteligentes, no hay que ser tan perspicaces, no hay que ser tan agudos para decir, no, acá hay un... Me voy a ver estos 10 y veo qué se puede hacer, ¿no? Lo que ocurre es que también ya hay niveles, digamos, de reglamentación de todo esto. Por ejemplo, en la reforma electoral que hubo en Chile, y eso lo conversamos en el Instituto Peruano de Derecho Electoral, justamente José Manuel Villalobos estuvo por Chile, estuvo observador, y venía, por ejemplo, con esta idea que tuvieron los chilenos de sacarle cuentas. A ver, primero quedar con una determinada, mediante un concurso, con una determinada entidad bancaria que se encargue de manejar las cuentas de todos los partidos políticos y candidatos. Primero, ya sabes quién es quien va a manejarlo, y lo gana por un concurso. Segundo, se le apertura una cuenta y hay un control riguroso de cada peso allá en Chile que ingresa. Eso, por ejemplo, acá no lo estamos viendo. Se habla de una bancarización, pero, digamos, el sistema financiero está abierto y no hay, digamos, ese nivel de ¿Y el aporte, fiscalización? y el aporte de bancarización en Chile tiene un tope? ¿A partir de y hasta de? Hasta donde recuerdo, sí. Claro, ¿sí? Con cargo, claro. O sea, sí, claro. O sea, tiene un tope. Pero desde... O sea, desde la 10 soles, o 10 pesos, 15 pesos,
El monto exacto no lo sé, pero acá sí me queda claro que hay topes y además allá también hay una política bastante especial, no se utiliza publicidad en las calles. Eso, por ejemplo, algo que llamó mucho la atención. Llegaban y las calles estaban limpias y había una campaña electoral. Allá juegan con las franjas. O sea, digamos, la dinámica es muy diferente a... Oye, ayudaría mucho porque además se ensucia tanto las ciudades, ¿no? Aparte, ¿no? También contaminación visual, pero vayamos a que nosotros, verdaderamente al órgano electoral, en este caso a la OMPE, que fiscaliza, volviendo al tema de la fiscalización de fondos de campaña, tenemos que darle todas las herramientas necesarias para que pueda hacer bien su trabajo. ¿Cuáles serían esas herramientas? Por ejemplo, tener una mayor capacidad de fiscalizar, trabajando mucho más al nivel de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Advertir justamente este tipo de movimientos que son irregulares. Se ha bancarizado ahora, ¿no?, el tema de los aportes, pero digamos tener un control más riguroso de la fuente y perseguir la fuente de cierta manera. No olvidemos de que la autoridad tiene también una potestad fiscalizadora, o sea, fiscalizadora en el momento y fiscalizadora hacia después. Entonces, habría que trabajar un poco ahí en hacer, digamos, más fácil el trabajo de hombre con mayores herramientas. Lo que ocurrió antes, y en esto sí quiero ser categórico, es algo que tampoco no le podemos achacar o cuestionar a OMPE. No contaba con los elementos ni con el marco normativo. Tiene usted razón en eso. Ahí hay que ser claros, ¿no? A César lo que es del César. Con herramientas uno puede cuestionar a una entidad y decir, no está haciendo su trabajo. Ahora, hay otro detalle que sí me parece importante, y es el tema de la institucionalidad. Tenemos que tener cuidado, sobre todo los candidatos que pretendan ahora ser alcaldes o gobernadores regionales, tienen que tener mucho cuidado con la institucionalidad, porque la percepción del ciudadano es que acá simplemente les es un botín o que viene una gestión depredadora. O sea, la idea de que la gestión es depredadora del erario público es una idea que está ahí. Si uno pregunta a un ciudadano de pie, lo primero que piensa o relaciona con política es corrupción. Entonces, eso es lamentable, porque en verdad nos desmerece, ¿no? O sea, que nosotros escuchemos, por ejemplo, en la calle, ya viene un alcalde nuevo, ya viene un nuevo ladrón, ese tipo de adjetivos, de comentarios, y que son sustentados, porque la ciudadanía muchas veces percibe eso de sus autoridades, es complicado. La institucionalidad sí, y habría que invocar. La ciudadanía muchas veces percibe eso de sus autoridades, es complicado. La institucionalidad sí, y habría que invocar a todas las fuerzas políticas que van a postular, ¿me permites? ¿Cómo no? Mira, que hagan un acuerdo todos los candidatos, que haya un acuerdo de todas las organizaciones políticas intervinientes en Lima, en regiones donde se presenten las candidaturas, de tener una lucha firme, sostenida contra la corrupción. Y partiendo por sincerar muy bien los aportes de campaña que van a recibir ahora, para no tener sorpresas desagradables después. Porque también mucha desazón genera cuando el ciudadano siente que lo engañan. Cuando siente, me ofreciste que no eras de lo demás, te pintaste como una persona correcta. Sin embargo, las cuentas o lo que aparece después demuestra otra cosa. Ahora, igual sabiendo que a la norma se le saca la vuelta, más en nuestro país en donde ese es el principal deporte, en sí misma la norma todavía necesita ajustarse, ¿verdad? Claro, estas elecciones van a ayudar para eso. Sugeriría que los cambios normativos se den definitivamente en 2020. Por ahora, en materia electoral, hay que dejar ahí... El 2019 tendría que ser, ¿no? Perdón, efectivamente, 2019. Todo el 2019 tendríamos que hacer la reforma que no la hicimos, que tuvo tiempo para hacerlo este Congreso y no lo hizo. Y permíteme, Manuel, por eso que tenía también en la cabeza el número 20. 2019 y 2020. Los 2 años, porque el 2021 ni toca. No, pues, claro. O sea, y es más, yo diría hasta mediados de 2020. Y se terminó. Consideraría que ese año y medio que viene, todo el 2019 y la primera mitad del año 2020, es fundamental para hacer una reforma electoral. Y también pensar en una reforma política. Porque hay cuestiones que hay que cambiar en la propia Constitución y eso ya merita un consenso y una reforma política algo más integral. Que no se hace. Por el momento no. No ha habido esa reforma consistente, por ejemplo... Si hablamos ahora del tema del impedimento para que postulen los condenados, por ejemplo, por corrupción, terrorismo, violación, narcotráfico, ¿no? Narcotráfico. Se habla de que no pueden postular aunque hayan cumplido su pena, su condena, estén, digamos, ya prácticamente rehabilitados, ¿no? Legalmente hablando estarían rehabilitados. Claro, pero tú les impides, ¿y qué ocurre? ¿Acaso has denunciado o te has retirado en ese punto de lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos? No lo hemos hecho. Se ha modificado el artículo 139 de la Constitución, tampoco se ha hecho. Y si ahorita alguien salta... ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Va a reclamar. Con Yeu decimos va a pasar. Por ejemplo. Con Yeu decimos va a pasar. Ocurre? Ahí viene de que él va a reclamar,
no lo van a dejar postular en aplicación de la norma y después va a pedir una indemnización de millones quizás en la Corte Interamericana y se la van a terminar dando. ¿Eso por qué? Porque no se prevé también, adicionalmente a una reforma electoral propiamente de la normatividad electoral, también, digamos, políticamente, ya como política de Estado, tener algo más integral respecto de lo electoral y el tema de la corrupción. Si uno, por ejemplo, quiere tomar medidas muy radicales y drásticas como estas contra este tipo de personas que han cometido este tipo de delitos, lo puede hacer, pero obviamente poniéndose de acuerdo y generar este tipo de personas que han cometido este tipo de delitos, lo puede hacer, pero obviamente poniéndose de acuerdo y generar una política de Estado que vaya más allá del 2021, en la cual denunciemos el tratado, es el término que se emplea, ¿no? Nos retiremos en ese extremo del tratado de la Corte, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ya no haya ese tema ahí pendiente, modificamos la propia Constitución, incluso hasta en 2 legislaturas, y vamos avanzando, como se dice allá, una reforma legal, pero teniendo el marco normativo en orden. ¿Cómo crees que va a terminar este asunto, José? Todo este tema, lavallato, acusaciones, denuncias, aportes que no son aportes, interpretación del Ministerio Público de lavado de activos. ¿En qué acabará este capítulo desde tu percepción? Mi percepción es que van a tener que responder penalmente los involucrados. No necesariamente no pueden terminar condenados, pero sí van a tener que responder, porque acá hablamos de dinero de procedencia ilícita. Entonces acá hay lavado de activos. Y por más que diga que su jefe de campaña, algunos conocidos o amigos o militantes, pero que ellos no tuvieron conocimiento, acá igual van a tener que rendir cuentas y aclarar las cosas. Ok, eso es lo primero. Lo segundo, hay una fotografía terrible que se llama informalidad política. Y está clarísimo. O sea, acá la foto es, ¿qué te digo?, panorámica. Acá tenemos la muestra evidente, ¿no?, de algo que lamentable, ¿no? O sea, la baja institucionalidad y la informalidad que tenemos nosotros con todo esto. Porque tú mencionabas, por ejemplo, el tema de cómo se rendían cuentas y a razón de que, obviamente, pues este tipo de dineros ingresaban para tratar de blanquearse como aporte, ¿no? Desde la gente, desde el electorado, desde la población, ¿qué va a pasar? La verdad que Porque, digamos, es verdad que estamos vamos a estar frente a jueces, magistrados en general, Ministerio Público. Pero aquí hay otro juez, el gran juez, que es el elector. El que va a juzgar desde el punto de vista político. El que va a decir, ¿te creo o no te creo? ¿Te entierro o no te entierro? ¿Te jubilo o no te jubilo? ¿Te ignoro o no te ignoro? ¿Te rechazo o no te rechazo? Claro. Y yo he estado pensando todo el día ayer y hoy sobre ese tema, porque como al empezar el programa dije, la verdad es que uno ya sabe en la dinámica judicial qué es lo que va a ocurrir. Tú lo acabas de describir. Pero no sé qué va a pasar en la dinámica política electoral. Y estoy viendo que este es un momento clave para la historia política del país. ¿Y por qué? Porque la pelota está en la cancha de la gente. Y vamos a ver cuán tolerantes somos a la corrupción. Es decir, el electorado y la ciudadanía peruana, ¿cuántos peros pone? ¿Cuánta sensibilidad tiene frente a estas cosas? Y si es que seguimos finalmente manteniendo en el... ¿Cuánta sensibilidad tiene frente a estas cosas? Y si es que seguimos finalmente manteniendo en el tablero electoral, en la cancha electoral, a los mismos jugadores. O sea, ese juez es el que me interesa más. ¿Qué crees que puede ocurrir ahí? A ver, la gente está cansada del tema. Está decepcionada de su clase política. Una vez, en una clase de ciencia política, justamente sobre el tema de las élites políticas, una clase muy interesante, se tocó de que las élites o se abren para que entren nuevos actores, o las élites simplemente no reciben un corte de cabeza y ahí va suerte de cambio a la mala. Considero de que muchos actores políticos sí definitivamente van a tener que dar un paso acostado. Van a perder espacio. Yo no sé. Y habría que ver eso. ¿Qué va a pasar, no? La verdad es que todos están cuestionados. Seguirá siendo, actores, por ejemplo, ¿no? García, la carta del APRA, por ejemplo, para poner un caso extremo. ¿Seguirá el nacionalismo teniendo como carta a Humala o a Nadine? La pregunta va por el lado, ¿el elector votaría por ellos si sí, por eso, desde ahí estoy preguntando. Y la gente dirá, sí, por ejemplo, con todo lo que ha ocurrido,
la gente va a seguir diciendo, sí, voto por Keiko en 27%, como hasta ahora, 26%, en intención de voto, que es la última que ha salido, 26, 25%. O evaluará y dirá, o seremos más exigentes. Insisto, el elector tiene otro nivel diferente al juez. Seguramente el juez dirá, oiga señor, a ver, prueba esto, correcto, a ver, trae el documento, a ver, tráeme el depósito, a ver, tráeme el voucher, a ver, tráeme el video, a ver, tráeme el levantamiento de secreto de comunicación, las llamadas que has hecho entre unos. Correcto, eso tiene una dinámica. Pero pregunto si el elector peruano, como podría pasar en cualquier otro país del mundo, en donde hay ciudadanía y donde hay, digamos, otro nivel de entendimiento de la política y la exigencia es mayor. Porque aquí hay que exigir líderes intachables si queremos cambiar. Te diría que, aparte de líderes intachables, personas sinceras, que vengan y que digan cómo son las cosas, que se presenten como tal, o sea, como tales ante el electorado y definitivamente sean transparentes con el electorado. Lo que no podemos tener nosotros es que nos vendan gato por liebre o tener esos líderes que se rasgan las vestiduras y que al final están involucrados en los hechos que ya conocemos. Ahora, ¿qué ocurre con el elector? El elector está ahora desanimado con la política. Sí. Pero también se viene un castigo fuerte en las urnas respecto a todos estos escándalos. Vamos a ver. No, se va a venir. Es casi seguro. ¿Tú crees? Claro. Yo no tengo mucha esperanza. Hay que ver urnas respecto a todos estos escándalos. Vamos a ver. No, se va a venir. Es casi seguro. ¿Tú crees? Claro. Yo no tengo mucha esperanza en eso. Ojalá. Hay que ver cómo se da el proceso de renovación de la élite. Sí, porque ahí vamos a ver si somos electorado o ya electorado, ¿no? O sea, ahí vamos a ver. No, en serio, o sea, el asunto es concretito. Es que es chocante. Es que es duro, o sea, por una razón bien clara. Hoy la pelota está en la cancha de la gente, ya está, barata contado todo, ¿qué más queremos? El tema es si también nosotros desde la base, para utilizar una expresión típica de la política, también nos hacemos los locos. Y como mi corazoncito es naranja, como mi corazoncito es del Estrella, como mi corazoncito es de Humalo, como mi corazoncito es de tal, sí, pues me hago el sordo aquí, escucho todo lo malo de Keiko, pero me hago el loco con PPK. O el que roba menos. O al revés. Claro, y además hay un detalle que es terrible, que contribuye en todo caso a que García, Keiko y todo lo demás se mantengan vigentes a pesar de la denuncia gravísima, y es que la percepción en la gente es lo que tú has dicho. La gente cree que todo político es ladrón, y entonces no hay opción. Y entonces es entre los choros que nos ponen con los que hay que elegir. El menos malo. Así es. La idea del menos malo. Eso es lo que ayuda, desgraciadamente, a la clase política. Pero política. también hay algo. Hay que cambiar eso, ¿no? Manuel, también hay algo, y lo voy a volver a decir. Se va a dar un cambio de actores políticos. ¿Tú crees? Claro, es que esto es un proceso mundial. Inyéctame tu optimismo, hermano. No, es que en cualquier lugar del mundo, Manuel, en cualquier lugar del mundo se producen este tipo de cambios. Ojalá. O lo permiten las élites políticas o simplemente se los impone la ciudadanía a las élites políticas. Yo creo que va a agravarse un poco en qué sentido, que cuando Boleira habla, quiero verle a Barnechea, quiero verle a Keiko otra vez, quiero verle a Verónica Mendoza y quiero verle a Guzmán. Porque Odebrecht dijo que apoyó a todos. Ya sabemos que fueron todos del 2011 y todos del 2016. Hay que ver. Y hay un detalle, si me permites, Manuel. Pago por ver eso. Es importante. Es importante. Tania me mata. Mira, en cualquier momento me mata. Tenemos ya que confiar en que eso se dé, ese cambio. ¿Y sabes por qué? Porque la gente va a querer ver rostros nuevos. La gente está saturada. Y ese cambio lo va a generar ciudadanía. Quizás en esta elección no vemos todavía con fuerza ese cambio. Pero te aseguro que para el 2021 sí. Y para el 2020... Quizás en esta elección no vemos todavía con fuerza ese cambio, pero te aseguro que para el 2021 sí, y para el 2022 y para el 2026, porque es un proceso. Vamos haciendo una transfusión urgente, José. Y seamos optimistas. Muchas gracias. José Tello, siempre es un gusto hablar contigo, que te vaya bien. Vamos a la pausa, retornamos, tenemos más, estamos en Exitosa.